Siempre hay alguien dispuesto a entregar un alma por un deseo. Pero, ¿qué pasa cuando el precio es más alto de lo que imaginas? Algunos piensan que los demonios solo existen en las sombras de la superstición. Pero, en el carnaval de Cajamarca, entre la música y el jolgorio, se esconde una verdad oscura. Lo que hoy es una fiesta, alguna vez fue un pacto con lo innombrable. El curandero y el demonio del carnaval. Cajamarca, tierra de montañas y misterios. Cada febrero el espíritu del carnaval se apodera de la ciudad. Música, baile y alegría llenan las calles. Pero detrás de las máscaras, una oscuridad acecha. Leyendas antiguas hablan de un demonio que se alimenta de deseos prohibidos. Se dice que durante el carnaval, el velo entre los mundos se adelgaza. Y el demonio puede reclamar almas desesperadas. Pedro era un joven artesano, con un talento excepcional, pero poca fortuna. Desde muy joven, había mostrado una habilidad innata para trabajar con sus manos, creando piezas que parecían cobrar vida propia. Sin embargo, a pesar de su destreza, la suerte nunca parecía estar de su lado. Sus obras, aunque admiradas por unos pocos, no lograban alcanzar el reconocimiento que él tanto anhelaba. Soñaba con fama y reconocimiento por sus obras. En sus momentos de descanso, Pedro se perdía en sus pensamientos, imaginando un futuro donde su nombre sería conocido y sus creaciones serían apreciadas por todos. Veía en su mente exposiciones llenas de gente admirando su trabajo y sentía una mezcla de esperanza y desesperación. Una noche, en medio de la algarabía del carnaval, un sueño lo perturbó. Las calles estaban llenas de luces y risas, y Pedro se dejó llevar por la atmósfera festiva. Pero al caer la noche, cuando finalmente se quedó dormido, su mente fue invadida por una visión inquietante. Una figura grotesca, con cuernos retorcidos y ojos incandescentes, apareció ante él. La criatura emanaba una presencia oscura y poderosa, y Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura se acercó lentamente, sus ojos brillando con una intensidad que parecía penetrar el alma de Pedro. Le ofreció un trato, fama y fortuna a cambio de algo que Pedro no podía comprender. La voz de la criatura era profunda y resonante, y sus palabras parecían envolver a Pedro en una especie de trance. «Todo lo que deseas puede ser tuyo», dijo la figura, «pero a un precio». Pedro, atrapado entre el deseo y el miedo, no sabía qué responder. Al despertar, el eco de una promesa macabra resonaba en su mente. Se sentó en su cama, respirando con dificultad, tratando de sacudirse la sensación de terror que lo envolvía. Las palabras de la criatura seguían repitiéndose en su cabeza, y Pedro no podía evitar preguntarse si había sido real. Un sudor frío le recorría la espalda. Cada rincón de su habitación parecía estar lleno de sombras, y Pedro sentía que algo oscuro lo observaba desde la oscuridad. Intentó calmarse, diciéndose a sí mismo que solo había sido un sueño, pero la sensación de inquietud no desaparecía. ¿Había sido solo un sueño? Pedro se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando la ciudad dormida bajo la luz de la luna. Las palabras de la criatura seguían resonando en su mente, y Pedro sabía que, de alguna manera, su vida había cambiado para siempre. ¿Se atrevería a aceptar el trato? ¿O encontraría la fuerza para resistir la tentación? Solo el tiempo lo diría. Intrigado y atemorizado, Pedro no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado sobre don Efraín. Decían que era un hombre con poderes sobrenaturales, capaz de curar enfermedades incurables y de comunicarse con espíritus. Sin embargo, también se rumoreaba que había pagado un precio muy alto por sus habilidades. Decidido a encontrar respuestas, Pedro buscó a don Efraín, un viejo curandero que vivía en las afueras de la ciudad. La casa de don Efraín era una construcción humilde, rodeada de un jardín lleno de plantas medicinales. Al entrar, Pedro sintió una mezcla de respeto y temor. Don Efraín escuchó con atención la historia de Pedro, su mirada cargada de un conocimiento ancestral. Pedro le contó sobre sus problemas y sus deseos de encontrar una solución rápida y efectiva. El viejo curandero, con sus ojos llenos de sabiduría, asintió lentamente.
Con voz grave, le reveló que él también había hecho un pacto con el demonio del carnaval hace muchos años. Le explicó que, en su juventud, había sido un hombre ambicioso, dispuesto a hacer cualquier cosa por alcanzar la fama y la fortuna. La fama y fortuna que obtuvo tuvieron un precio terrible: la vida de su esposa. Don Efraín recordó con tristeza cómo su amada había enfermado repentinamente y, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo salvarla. La culpa lo había consumido desde entonces y había dedicado su vida a advertir a otros sobre los peligros de la ambición desmedida. Arrepentido y consumido por la culpa, don Efraín advirtió a Pedro sobre los peligros de la ambición desmedida. Le dijo que el poder y la riqueza no valían el precio de perder a los seres queridos. Pedro, conmovido por la historia del curandero, prometió reflexionar sobre sus propias decisiones y buscar un camino más sabio y menos peligroso. La noche del carnaval llegó con una intensidad abrumadora. Las calles se llenaron de luces vibrantes y colores que parecían cobrar vida propia. La energía en el aire era palpable, una mezcla de anticipación y desenfreno que envolvía a todos los presentes. La música, los disfraces y el alcohol creaban una atmósfera de euforia y abandono. Los tambores resonaban en el pecho de cada persona, mientras las trompetas y los violines llenaban el aire con melodías hipnóticas. Los disfraces, con sus colores brillantes y detalles intrincados, transformaban a los participantes en seres de otro mundo. Pedro, atormentado por la decisión que debía tomar, se dejó llevar por la corriente de la fiesta. Caminaba entre la multitud tratando de perderse en el bullicio, pero su mente no podía escapar de la tormenta interna. Cada risa, cada grito de alegría parecía burlarse de su dilema, pero el demonio no lo había olvidado. En las sombras, una figura siniestra lo observaba, recordándole la promesa que había hecho y no había cumplido. La presencia del demonio era una constante, una sombra que se cernía sobre él, incluso en medio de la celebración. En cada sombra, en cada rostro enmascarado, Pedro veía la mirada burlona del demonio. Las máscaras, con sus expresiones siniestras y ojos penetrantes, parecían seguirlo a donde quiera que fuera. No podía escapar de la sensación de ser observado, de ser juzgado. La presión de su promesa no cumplida lo ahogaba. Sentía que el peso de sus acciones pasadas lo aplastaba, robándole el aliento. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si el suelo mismo tratara de retenerlo. La música se distorsionaba, convirtiéndose en un ritmo macabro que solo él podía escuchar. Las notas, antes alegres y festivas, ahora sonaban como un lamento, un recordatorio constante de su deuda pendiente. Pedro sabía que no podía seguir ignorando su destino, pero el miedo lo paralizaba. Desesperado por liberarse de la influencia del demonio, Pedro le ofreció su propia vida a cambio de romper el pacto. El demonio se burló de él, recordándole que un trato es un trato. Sin embargo, le ofreció una alternativa cruel: la vida de un ser querido a cambio de su libertad. Cegado por el miedo y la desesperación, Pedro traicionó la confianza de su amigo más fiel, entregándolo al demonio en un acto de cobardía imperdonable. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de su amigo fue encontrado en la plaza principal. La policía lo atribuyó a un accidente durante la celebración. Nadie sospechó la verdad. Pedro había obtenido su libertad, pero a un costo devastador. La culpa y el remordimiento lo carcomían por dentro. Su éxito ahora era un recordatorio constante de su traición. Se había convertido en un cascarón vacío, atormentado por el recuerdo de su amigo. Los años pasaron, pero Pedro nunca encontró la paz. La sombra del demonio y el recuerdo de su amigo lo perseguían sin descanso. La fama y fortuna que tanto había deseado se volvieron insignificantes ante el peso de su culpa. Su talento se agotó, reemplazado por una amargura que lo aisló del mundo. Se convirtió en un anciano solitario, consumido por el arrepentimiento y la oscuridad. Cada carnaval, Pedro se escondía del mundo, temeroso de las burlas del demonio y los susurros de los habitantes. La gente hablaba de él con una mezcla de admiración y miedo. Un artista brillante que había perdido su chispa, un hombre marcado por la tragedia.
Pero solo Pedro conocía la verdad detrás de su mirada perdida, la marca imborrable del pacto que lo había condenado. Con el tiempo, Pedro comprendió la verdadera extensión del trato. No solo había sacrificado a su amigo, sino que se había condenado a sí mismo a una existencia vacía y atormentada. Cada año, cuando el carnaval se acercaba, sentía la presencia del demonio más fuerte, recordándole su deuda impagable. Y sabía que, al final de sus días, su alma también pertenecería al demonio del carnaval, condenado a vagar por la eternidad, encadenado a la culpa de su pasado. Noche de Huacas.